Ay, mijitos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que me estén viendo. Soy la señora Mireya, tengo 70 años bien cumplidos y vengo aquí a platicarles una historia que me cambió la vida por completo. Una historia que me duele en el alma, pero que al final tuvo un final bonito, gracias a Diosito Santo. Esta es la historia de cómo le quité el vicio a mi hijo Roberto para siempre, y créanme que no fue nada fácil. Antes de empezar, por favor, si esta historia les sirve de algo, suscríbanse al canal y comente de dónde me están viendo. Me da mucho gusto saber que hay gente de todos lados que se toma el tiempo de escuchar a una vieja como yo. Y por favor compartan este video porque quizás mi experiencia le pueda servir a otra mamá que esté pasando por lo mismo que yo pasé. Les voy a contar todo desde el principio, sin pelos en la lengua, cómo debe ser. Mi Roberto, que Dios lo bendiga, es mi único hijo varón. Tengo 3 hijas, pero Roberto es el baby de la casa, el consentido. Y quizás ahí estuvo mi primer error. Uno como mamá siempre quiere proteger a sus hijos, pero a veces los protegemos tanto que los perjudicamos. Roberto nació cuando yo tenía 35 años. Ya había tenido a mis 3 niñas y cuando llegó él, pues fue como la cereza del pastel. Mi esposo, que en paz descanse, estaba feliz de tener un varoncito por fin. En México, ustedes saben cómo somos. Siempre queremos al hijo hombre para que continúe con el apellido y toda la cosa. Pero esa mentalidad a veces nos trae problemas. Desde chiquito, Roberto fue muy inteligente. En la escuela siempre sacaba buenas calificaciones sin mucho esfuerzo. Era de esos niños que entienden rápido y que los maestros quieren mucho. Pero también era muy inquieto, muy curioso y como que siempre andaba buscando emociones nuevas. Cuando Roberto tenía 15 años, empecé a notar cosas raras. Llegaba a la casa con los ojos medio rojos, se encerraba en su cuarto por horas y a veces olía raro como a hierba quemada. Yo en ese entonces no sabía nada de drogas. Una viene de rancho, de familia humilde, y esas cosas no se hablaban. Pensé que eran cosas de la adolescencia, que ya se le pasaría. Mi comadre Esperanza, que siempre ha sido muy sabia, me decía: Mireya, fíjate bien en tu Roberto, ese muchacho anda en malos pasos. Pero yo, terca como soy, no le hacía caso. Yo defendía a mi hijo como leona. Mi Roberto es buen muchacho, le decía. Esas son puras habladurías de la gente envidiosa. Qué ciega estaba, Dios mío. El amor de madre a veces nos vuelve ciegas. Veía las señales, pero no las quería ver. Roberto empezó a pedir dinero constantemente, que para los útiles escolares, que para salir con los amigos, que para esto, que para lo otro. Y yo, como la tonta que era, se lo daba sin preguntar mucho. Las cosas empezaron a ponerse peores cuando Roberto tenía 17 años. Un día llegó la policía a la casa. Imagínense el susto que me llevé. Me dijeron que habían agarrado a Roberto con un grupo de muchachos fumando marihuana en el parque. Yo sentí que se me caía el mundo encima. Ese día lloré como no tienen idea. Me sentía la peor madre del mundo. ¿En qué había fallado? ¿Qué había hecho mal? Mi esposo también estaba muy enojado, pero más que nada estaba desilusionado. Habló con Roberto ese día, le gritó, le dijo de todo, pero Roberto nada más se quedó callado viendo para el suelo. Ahí fue cuando decidí que tenía que hacer algo. Fui a hablar con el padre Miguel de la iglesia, porque yo siempre he sido muy católica y pensé que él me podría aconsejar. El padre me dijo que el problema era serio, que la marihuana era como una puerta para drogas más fuertes y que tenía que actuar rápido. También fui a platicar con una señora que conocía, doña Carmen,
que había pasado por lo mismo con su hijo. Ella me platicó cosas terribles de lo que había vivido y me dijo, Mireya, si no haces algo ahorita, en unos años tu hijo va a estar en algo mucho peor. Pero ustedes saben cómo somos las mamás mexicanas. Pensé que con amor y paciencia mi Roberto iba a cambiar. Le hablé bonito, le dije que lo amaba, que por favor dejara esas cosas. Roberto me prometió que sí, que ya no lo haría más, que había sido solo una travesura. Y yo, pendeja, le creí. Oigan, antes de seguir con mi historia, por favor no se olviden de darle like al video y suscribirse al canal. Estas historias son reales y creo que pueden ayudar a muchas familias. También comenten de qué país me están viendo. Me encanta saber que tengo gente que me escucha desde todas partes. Y si conocen a alguien que esté pasando por algo parecido, compartan este video, por favor. Bueno, como les decía, Roberto me prometió que ya no iba a fumar marihuana, pero las promesas se las llevó el viento. Las cosas siguieron empeorando. Empezó a llegar tarde a la casa. A veces no llegaba en toda la noche. Sus calificaciones se fueron al caño. Los maestros me mandaban llamar constantemente porque Roberto ya no ponía atención. Se quedaba dormido en clase o de plano no iba. Un día, mi hija Lupita, que es la mayor, me jaló a un lado y me dijo, Mamá, creo que Roberto anda en algo más fuerte que la marihuana. Yo le pregunté por qué decía eso y me contó que había visto a Roberto con unos tipos muy feos en la esquina y que parecía que estaban vendiendo algo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta esperando a que Roberto llegara y cuando llegó como a las 3 de la mañana, lo confronté. Le dije, Roberto, dime la verdad, ¿qué estás haciendo? Él se puso súper agresivo, cosa que nunca había hecho conmigo. Me gritó que por qué no lo dejaba en paz, que él ya era grande y que podía hacer lo que se le diera la gana. Ahí me di cuenta de que mi niño ya no era mi niño. El Roberto que yo conocía, el que era dulce y cariñoso conmigo, había desaparecido. En su lugar había un extraño que me hablaba horrible y que tenía una mirada que me daba miedo. Las cosas siguieron de mal en peor. Roberto dejó la escuela. Yo lloraba todos los días pensando en que mi hijo, que era tan inteligente, había tirado su futuro a la basura. Mi esposo ya no sabía qué hacer. Un día hasta le pegó, cosa que nunca había hecho, pero Roberto ya ni reaccionaba. Era como si estuviera en otro mundo. Empezaron a desaparecer cosas de la casa. Primero fue mi radio, después unos aretes de oro que me había regalado mi mamá, después el reloj de mi esposo. Yo sabía que era Roberto, pero no me atrevía a acusarlo directamente. Cuando le preguntaba, él se ponía súper enojado y decía que por qué siempre lo culpaban a él de todo. Un día llegué de hacer el mandado y me encontré la casa toda revuelta. Habían robado el televisor, la licuadora, hasta las ollas buenas que tenía guardadas para las fiestas. Los vecinos me dijeron que habían visto a Roberto con unos tipos cargando cosas de la casa. Ese día sí me desplomé completamente. Mi esposo estaba furioso. Quería correr a Roberto de la casa y no volverlo a ver nunca. Pero yo no podía hacer eso. Era mi hijo. Por más que estuviera haciendo cosas horribles, seguía siendo mi bebé. Ahí empezó un problema muy grande entre mi esposo y yo, porque él decía que yo era muy alcahueta con Roberto y yo decía que él era muy duro. Esa noche llamé a mi hermana, que vive en Guadalajara, y le platiqué todo. Ella me dijo, Mireya, tienes que hacer algo drástico, porque si no, Roberto se va a morir o va a terminar en la cárcel. Sus palabras me pegaron muy duro, porque sabía que tenía razón. Fue cuando decidí investigar por mi cuenta qué era exactamente lo que estaba usando Roberto.
Seguí a unos de sus amigos un día y descubrí que se juntaban en una casa abandonada en las afueras del pueblo. Me escondí y los vi fumar algo que no era marihuana. Después supe que era crack, una droga horrible que destruye a las personas muy rápido. Ese día regresé a mi casa temblando. Entendí que mi Roberto estaba en peligro mortal. El crack no era como la marihuana, que pensé que era solo cosa de jóvenes. Esto era algo que podía matarlo o volverlo loco. Hablé con mi compadre Juan, que había sido policía, y le pregunté qué sabía sobre el crack. Me explicó que era una droga muy adictiva, que las personas que la usaban perdían todo control sobre su vida, que robaban, mentían y hacían cualquier cosa para conseguir dinero para comprar más droga. Todo encajaba. Por eso Roberto había cambiado tanto. Por eso robaba, por eso mentía, por eso parecía otra persona. La droga le había robado el alma a mi hijo. Ahí fue cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a quitarle el vicio a Roberto, costara lo que costara, aunque me odiara para siempre, aunque tuviera que hacer cosas que nunca pensé que haría. Por favor, si esta historia los está tocando, suscríbanse al canal y comenten. Me ayuda mucho saber que hay gente que se identifica con lo que estoy contando. Y compartan el video, porque quizás otra mamá necesita escuchar que sí se puede salir de esta pesadilla. Lo primero que hice fue hablar con mis hijas. Les expliqué la situación completa, sin mentiras, sin tratar de protegerlas. Lupita, Carmen y Rosita ya eran grandes y tenían derecho a saber por qué la casa estaba como estaba. Al principio se enojaron mucho conmigo por no haberles dicho antes, pero después entendieron que yo había estado tratando de proteger a Roberto. Entre todas decidimos un plan. Roberto ya no iba a tener acceso fácil a dinero o cosas que pudiera vender. Escondimos todo lo de valor, cambiamos las cerraduras de la casa y acordamos que siempre iba a haber alguien en la casa para vigilarlo. Cuando Roberto se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, se puso como loco. Gritaba, lloraba, me suplicaba, me decía que era su mamá y que cómo le podía hacer eso. Esas fueron las noches más difíciles de mi vida. Escucharlo llorar y rogarme que le diera dinero, viendo cómo temblaba y sudaba, y yo ahí firme, diciéndole que no. Mi esposo para ese entonces ya se había dado cuenta de que yo tenía razón. Vio a Roberto en esas condiciones y entendió que nuestro hijo estaba muy enfermo. Se unió al plan, aunque a él también se le partía el corazón ver a Roberto sufriendo. Roberto intentó irse de la casa varias veces. Una vez lo encontramos durmiendo en la calle, sucio, flaco, parecía un indigente. Lo trajimos de regreso y lo encerramos en su cuarto. Él me decía que me odiaba, que yo no era su mamá, que lo estaba matando. Hubo momentos en que pensé que me iba a volver loca. Veía a mi hijo sufrir y una parte de mí quería darle dinero para que se sintiera mejor, aunque sabía que eso solo iba a empeorar las cosas. Mis hijas me daban fuerzas. Amá, me decía Lupita, si le das dinero ahorita, Roberto nunca va a sanar. Pasaron 2 semanas horribles. Roberto no comía casi nada, no dormía, caminaba por la casa como animal enjaulado. A veces se ponía agresivo, rompía cosas, gritaba. Otras veces lloraba como niño chiquito y me pedía perdón, prometiendo que si le daba dinero para una última vez, después sí se iba a curar. Pero yo ya había aprendido que las promesas de un adicto no valen nada, no porque sean malas personas, sino porque la droga es más fuerte que su voluntad. Roberto no me estaba mintiendo por malo, me estaba mintiendo porque estaba enfermo. Una noche, Roberto se puso muy mal. Estaba temblando, vomitando y parecía que se iba a desmayar.
Mis hijas me dijeron que lo lleváramos al hospital, pero yo sabía que en el hospital lo único que iban a hacer era calmarlo y después lo iban a mandar de regreso a la casa, sin realmente curarlo. En lugar de eso, llamé a doña Carmen, la señora que me había platicado de su experiencia. Ella vino a la casa con un señor que se llamaba don Raúl, que había sido adicto también, pero ya tenía muchos años limpio. Don Raúl habló con Roberto durante horas. Le explicó lo que iba a pasar en los próximos días. Le dijo que el sufrimiento que estaba sintiendo era temporal, que su cuerpo se estaba desintoxicando, pero que tenía que aguantar. También le dijo algo que a mí me sorprendió mucho. Le dijo que entendía por qué había empezado a usar drogas. Resulta que don Raúl también había empezado joven, también había sido el consentido de su mamá y también había usado las drogas para escapar de la presión de ser el hombre de la casa, cuando se sintió que no podía cumplir con esas expectativas. Esa conversación cambió mucho las cosas. Roberto empezó a hablar de cosas que nunca había dicho. Me contó que había empezado a fumar marihuana porque se sentía muy presionado en la escuela, que todos esperaban que fuera perfecto porque era muy inteligente y que las drogas lo hacían sentir que podía relajarse. También me dijo algo que me dolió mucho, que se sentía que tenía que ser el hombre de la casa desde muy joven, especialmente después de que su papá se enfermó del corazón unos años atrás, que había empezado a robar porque pensaba que así podía ayudar con los gastos de la casa, aunque claro, después ya robaba solo para comprar droga. Entendí que parte del problema había sido mío también, que había puesto mucha presión sobre Roberto sin darme cuenta, que lo había hecho sentir responsable de cosas que no le tocaban a él como hijo. Don Raúl nos explicó que la recuperación de Roberto iba a ser un proceso largo, que los primeros días eran los más difíciles físicamente, pero que después venía la parte mental, que era aún más complicada, que Roberto iba a tener que aprender a vivir sin drogas, a enfrentar sus problemas de otra manera y que nosotros como familia también íbamos a tener que cambiar. Efectivamente, después de una semana, Roberto ya no temblaba ni vomitaba, pero empezó una etapa diferente. Se puso muy deprimido, no quería hacer nada. Decía que no tenía ganas de vivir. Don Raúl nos había advertido que esto iba a pasar, que cuando el cuerpo se acostumbra a las drogas, después se siente vacío sin ellas. En esa etapa, mi trabajo fue mantener a Roberto ocupado. Lo ponía a ayudarme con los quehaceres de la casa, lo llevaba conmigo al mercado, lo hacía platicar conmigo de cualquier cosa. Al principio se quejaba mucho, decía que por qué lo trataba como niño chiquito, pero poco a poco fue agarrando ritmo. También empezamos a ir juntos a la iglesia. Roberto no quería al principio, pero yo le dije que no era para volverlo súper religioso, sino para que tuviera un lugar donde pudiera sentir paz. El padre Miguel habló con él varias veces y creo que eso también le ayudó mucho. Miren qué importante es tener apoyo. Por eso les pido otra vez que se suscriban al canal y que comenten de dónde me están viendo. Cuando uno está pasando por algo así, necesita saber que no está solo. Y si ustedes conocen a alguien que esté luchando contra las adicciones, compartan este video, porque a lo mejor mi historia le da esperanza. Poco a poco, Roberto empezó a cambiar. Primero fueron cambios pequeñitos. Empezó a bañarse todos los días otra vez, a arreglarse, a comer mejor. Después empezó a ayudar más en la casa, sin que yo se lo pidiera. Y poco a poco empezó a sonreír otra vez. Pasaron como 3 meses antes de que yo sintiera que mi Roberto estaba regresando. Un día me dijo: «Amá, muchas gracias por no haberme dejado
sé que te hice sufrir mucho, pero si tú no hubieras sido tan fuerte, yo ya estaría muerto. Esas palabras me hicieron llorar, pero de felicidad. Me di cuenta de que había valido la pena todo el sufrimiento, todas las noches sin dormir, todas las veces que me había sentido la peor mamá del mundo por negarle dinero. Pero la historia no termina ahí. Don Raúl nos había dicho que la recuperación era un proceso de toda la vida, que Roberto siempre iba a ser vulnerable a recaer si no se cuidaba. Por eso teníamos que hacer cambios permanentes en nuestra familia. Roberto volvió a estudiar, pero esta vez en una escuela técnica donde pudiera aprender un oficio. Yo creo que el error había sido presionarlo para que fuera universitario, cuando a lo mejor él necesitaba algo más práctico. Estudió mecánica automotriz y resultó que era muy bueno para eso. También empezamos a ir a reuniones de familias que habían pasado por lo mismo. Había un grupo en la iglesia donde nos juntábamos una vez por semana para platicar nuestras experiencias. Ahí conocí a muchas mamás que habían vivido cosas parecidas y también a hijos que ya estaban recuperados. Una de las cosas más importantes que aprendí en esas reuniones es que yo también tenía que cambiar, que mi manera de ser mamá protectora había contribuido al problema. Aprendí a poner límites, a decir que no cuando era necesario y a dejar que Roberto enfrentara las consecuencias de sus acciones. Roberto terminó su carrera técnica y consiguió trabajo en un taller mecánico. Al principio yo estaba súper nerviosa, pensando que a lo mejor los compañeros de trabajo lo iban a meter en problemas otra vez. Pero don Raúl me dijo que tenía que confiar en Roberto, que si no le daba la oportunidad de demostrar que había cambiado, nunca iba a poder ser independiente. Y tenía razón. Roberto trabajó muy duro, se ganó la confianza de su patrón y después de un año ya estaba encargado de otros mecánicos más jóvenes. Ver a mi hijo trabajando, ganando su propio dinero honestamente, siendo responsable, fue una de las alegrías más grandes de mi vida. También empezó a tener novia, una muchacha muy buena que conoció en la iglesia. Al principio yo estaba preocupada, pensando que a lo mejor Roberto no le había contado de su pasado, pero resulta que sí le había contado todo desde el principio. Ella lo aceptó así, con su historia, y hasta me dijo que admiraba mucho que Roberto hubiera logrado salir adelante. Ahora Roberto tiene 35 años, está casado, tiene 2 hijos preciosos y su propio taller mecánico. Nunca más volvió a tocar las drogas. Es un papá maravilloso, un esposo responsable y un hijo del que me siento súper orgullosa. Pero lo más importante es que Roberto aprendió a enfrentar sus problemas sin escaparse. Cuando tiene estrés en el trabajo, o cuando tiene problemas económicos, o cuando tiene cualquier dificultad, sabe cómo pedir ayuda, cómo hablar de lo que siente, cómo buscar soluciones sanas. También se volvió muy activo ayudando a otros jóvenes que están pasando por lo mismo que él pasó. Va a las escuelas a dar pláticas, participa en el grupo de la iglesia y ha ayudado a muchas familias que están viviendo lo que nosotros vivimos. La lección más grande que aprendí en todo esto es que el amor verdadero a veces significa hacer cosas difíciles. Yo pensaba que amar a Roberto significaba darle todo lo que me pidiera, protegerlo de todo sufrimiento, nunca decirle que no. Pero esa no era amor, era miedo. Miedo de que mi hijo me dejara de querer, miedo de verlo sufrir, miedo de tomar decisiones difíciles. El amor verdadero fue tener la valentía de decirle que no cuando me pidió dinero para drogas, aunque me suplicara y me dijera que me odiaba. El amor verdadero fue aguantar verlo sufrir durante la desintoxicación.
sabiendo que era necesario para que se curara. El amor verdadero fue cambiar yo también, dejar de ser la mamá alcahueta y volverme la mamá que pone límites sanos. Si hay alguna mamá o algún papá que me está escuchando y que está pasando por algo parecido, quiero decirles que sí se puede. No es fácil, va a doler mucho, van a dudar de ustedes mismos 1000 veces, pero sí se puede sacar a un hijo de las drogas. Lo más importante es buscar ayuda. No traten de hacerlo solos porque es imposible. Busquen grupos de apoyo, hablen con gente que haya pasado por lo mismo. Vayan con psicólogos o trabajadores sociales que sepan de adicciones y si su religión les da fuerzas, úsenla también. También quiero decirles a los jóvenes que me están escuchando, las drogas no son un juego. Lo que empieza como diversión o como escape de los problemas puede convertirse en una pesadilla que destruye toda su vida y la vida de su familia. Roberto siempre dice que él tuvo suerte porque tuvo una familia que no se rindió con él, pero también reconoce que él tuvo que poner de su parte, que nadie lo podía curar si él no quería curarse. Por favor, antes de terminar, suscríbanse al canal si esta historia les sirvió de algo. Comenten de qué país me están viendo y platíquenme si ustedes o alguien que conocen ha pasado por algo parecido. Me gusta mucho leer sus comentarios y saber que estas historias tocan el corazón de la gente. Y compartan este video, por favor. Quizás hay una mamá desesperada en algún lado que necesita escuchar que sí hay esperanza, que sí se puede salir de esta pesadilla. O quizás hay un joven que está empezando a meterse en drogas y que necesita escuchar lo que puede pasar si no se detiene a tiempo. Yo seguiré contando historias aquí en el canal porque creo que nuestras experiencias pueden ayudar a otros. La vida me ha enseñado muchas cosas y si puedo evitar que otra familia sufra lo que nosotros sufrimos, entonces vale la pena contarlo. Muchas gracias por escucharme, mijitos. Que Diosito los bendiga a todos y recuerden, nunca se rindan con sus hijos, pero tampoco los alcahueten. El amor verdadero a veces duele, pero al final siempre vale la pena. Nos vemos en el próximo video y no se olviden, suscríbanse, comenten y compartan. Hasta la próxima, mis queridos.